Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy la alumna Roselvira de Jesús Bautista Cabrera. Curso el primer ciclo de enfermería en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán, en el curso de biología con la profesora Mirna Rodríguez Barrantes. Hoy hablaré sobre la respiración celular, algo que es muy importante para nosotros. La respiración es un proceso fisiológico que consiste en el intercambio de gases con el medio ambiente. Respirar implica absorber aire, tomar parte de sus sustancias y expulsarlo luego de haberlo modificado. La célula, por otra parte, es la unidad fundamental de los organismos vivos que cuenta con capacidad de reproducción independiente. Estas definiciones nos permiten acercarnos a la respiración celular, un conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en la mayoría de las células. Características. La respiración celular como componente del metabolismo es un proceso catabólico en el cual la energía contenida de los sustratos usados como combustible es liberada de manera controlada. Durante la misma, buena parte de la energía libre desprendida en estas reacciones exotérmicas es incorporada a la molécula de ATP o de nucleótidos trifosfato equivalentes, que puede ser a continuación utilizada en los procesos endotérmicos como son los de mantenimiento y desarrollo celular anabolismo. Los sustratos habitualmente usados en la respiración celular son la glucosa, otros hidratos de carbono, ácidos grasos e incluso aminoácidos, cuerpos cetónicos u otros compuestos orgánicos. En los animales, estos combustibles pueden provenir del alimento, de los que se extraen durante la digestión o de las reservas corporales. En las plantas, su origen puede ser asimismo las reservas, pero también la glucosa obtenida durante la fotosíntesis. La mayor parte del ATP producida en la respiración celular se produce en tres etapas: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. La respiración celular es el proceso de extraer energía en la forma de ATP de la glucosa en los alimentos que comes. ¿Qué ocurre en la respiración celular al interior de la célula? La respiración celular es un proceso de 3 pasos brevemente. En la etapa 1, la glucosa se desglosa en el citoplasma de la célula en un proceso llamado glucólisis. En la etapa 2, las moléculas de piruvato son transportadas a la mitocondria. La mitocondria son los organelos conocidos como las plantas eléctricas de las células. En la mitocondria, el piruvato que ha sido convertido en una molécula de 2-carbono entra al ciclo de Krebs. Nótese que la mitocondria tiene una membrana interior con muchos pliegues, llamada crestas. Estas crestas incrementan enormemente el área de superficie de la membrana donde ocurren muchas de las reacciones de la respiración celular. En la etapa 3, la energía de los transportadores de la energía entran en la cadena de transportes de electrones. Durante este paso, esta energía es usada para producir ATP. Se necesita oxígeno para ayudar al proceso de transformar la glucosa a ATP. El paso inicial libera solo 2 moléculas de ATP con cada glucosa. Tipos de respiración celular. Es posible dividir la respiración celular en 2 tipos, la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. En la respiración aeróbica interviene el oxígeno como aceptor de los electrones que liberan las sustancias orgánicas. La respiración anaeróbica, en cambio, no cuenta con la participación del oxígeno, sino que los electrones recaen en otros aspectos que suelen ser subproductos del metabolismo de otros organismos. Es importante distinguir entre la respiración anaeróbica y la fermentación, que es un proceso de reducción de la molécula procesada. La respiración aeróbica es un proceso de metabolización de la energía caracterizado por la oxidación de moléculas orgánicas por la acción del oxígeno que es tomado del aire. El resultado final es agua y dióxido de carbono. Y la respiración anaeróbica es un tipo de respiración en el que se prescinde del oxígeno y en cambio se utiliza sulfato o nitrato.
que son los que actúan como aceptores finales de la cadena de transporte de electrones responsables de la síntesis de ATP, adenosín trifosfato, un nucleóide esencial para la obtención de energía celular. El resultado final del proceso es dióxido de carbono y etanol. La glucólisis tiene lugar en el citosol de la mayoría de las células vivas, incluyendo muchas bacterias anaerobias. Puede ocurrir en condiciones anaeróbicas sin oxígeno y es similar a la fermentación. Consta de 10 reacciones enzimáticas en las que la glucosa, molécula de 6 carbono, se convierte en 2 moléculas de piruvato, molécula de 3 carbonos, por lo que en la glucólisis no hay pérdida de carbono en forma de CO2. El piruvato es una molécula más oxidada que la glucosa. Durante estas reacciones se producen 2 fosforilizaciones a nivel de sustrato, gracias a las cuales se generan 2 ATP netos, que es el único ATP que se produce directamente en la glucólisis. También se producen 2 moléculas de las enzimas reducidas NADH, que luego pueden ser llevadas a la mitocondria por sistema de transportes llamado lanzaderas, lanzadera del malato, aspartato y lanzadera del glicerol fosfato, y ahí pueden transferir sus electrones a la cadena de transportes de electrones y generar más ATP, hasta 3 ATP por NADH, un total de 6 ATP. También se forman 2 moléculas de agua. Luego, en condiciones aeróbicas, el piruvato será llevado a la mitocondria para continuar con la siguiente fase de la respiración. La ecuación global de la glucólisis es la siguiente: glucosa más 2 NAD positivo más 2P más 2 ADP es igual a 2 piruvatos más 2 NADH más 2 ATP más 2H positivo más 2H2O. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido crítico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es un ciclo de reacciones enzimáticas que tienen lugar en la matriz mitocondrial y el citosol bacteriano, en el que el grupo de 2 carbonos proporcionados por el acetil-CoA se condensa con oxalacetato para formar ácido crítico, que luego sufre varias reacciones en el ciclo en las que finalmente se genera el oxalacetato. El acetil-CoA que entra en el ciclo proviene del piruvato de la glucólisis o del catabolismo de lípidos y aminoácidos. Durante el ciclo del ácido cítrico se liberan 2 moléculas de CO2 por cada acetil-CoA, por lo que finalmente se eliminan todos los carbonos entrantes entre la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs. Se pierden los 6 carbonos de la glucosa inicial. En el ciclo hay una fosforilación a nivel de sustrato en la que cada acetil-CoA produce una molécula de GTP que luego origina ATP enzimáticamente. También hay 4 deshidrogenaciones en las que forman 3 moléculas de NADH y una de FADH2. Esta última unida en enzima con grupo postético. Las coenzimas transferirán sus electrones a la cadena de transporte de electrones, que servirá para producir alrededor de 11 ATP, sumado al ATP producido a partir de GTP serían 2 adenoid trifosfato ATP por cada acetil-CoA si lo contamos por moléculas de glucosa. El rendimiento en el ciclo de Krebs sería de 24 ATP y el contando la descarboxilización de piruvato y glucosis sería de hasta 38 ATP totales. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria se encuentra en la membrana mitocondrial interna o membrana bacteriana. Consiste en un conjunto de transportadores que se pueden pasar electrones entre sí en reacciones redox. La cadena recibe estos electrones de las coenzimas formadas durante la respiración.
Estas coenzimas, en el caso de la respiración de glucosa, se forman en el ciclo de Krebs, la descarboxilación del piruvato y en la fase previa de la glucólisis. Otras deshidrogenaciones biológicas y la beta-oxidación de ácidos grasos también pueden producir coenzimas reducidas. Los electrones que producen las coenzimas circulan a través de la cadena respiratoria, liberando gradualmente energía que se utiliza para bombear protones al espacio intermembrana mitocondrial o espacio periplásmico de la superficie bacteriana. Al final de la cadena está el oxígeno, que recoge electrones y se une a los protones para formar agua, medio O2 más 2E negativo más 2H positivo es igual a H2O. Necesitamos respirar oxígeno para que realice esta función en la cadena respiratoria mitocondrial. Los protones bombeados en la cadena se acumulan en espacios intermembrana creando un gradiente, ya que la membrana es impermeable a ellos y una vez bombeados no pueden regresar.